Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, La Buena Vibra, programa mixto, informativo, recreativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Una producción nacional de Carmen Dos Santos. Este programa es presentado por Detalles VIP Caracas, @Detalles VIP CCS. Tenemos todo lo que mereces en productos para ti y para tu hogar. Bene Consulting, asesoría legal e integral para tu negocio. Y también estamos al aire gracias a @Link Store, moda para toda ocasión. Vamos con los créditos de apertura. En la gerencia de la estación, la señora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En la edición y montaje, Lerber Guzmán. En los controles técnicos, Giancarlos Durán. En la asesoría de producción, Víctor Nieves de @VN Medios. En la producción y conducción, quien les habla, Carmen Dos Santos. Ingresen a través de nuestra página web www.radiosintonía1420.com.be, donde podrán ver y participar en nuestro chat para realizar sus preguntas, comentarios o inquietudes. Y si nos escuchas en diferido por el canal de YouTube VN Medios, escríbenos en la sección de comentarios donde gustosamente te daremos respuesta. Las cuentas en redes sociales de la emisora son @radiosintonía 1420 AM en Twitter e Instagram, @radiosintonía 1420 AM online en Facebook, y la cuenta en redes sociales del programa es @tuenlacecoaching. Muy buenos días, empezamos nuestro programa de hoy, La Buena Vibra, por Radio Sintonía 1420 AM. Y al día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y tiene que ver con el poder de tu nombre. Tú que me escuchas, ¿sabías que tu nombre vibra en una frecuencia determinada y que es sumamente clave para la identidad de tu alma en este plano físico? Bueno, vamos a abrir este tema y empezamos indagando en lo que es la numerología cabalística, que es la que estudia la vibración de las palabras y se llama gematría. Y este estudio le otorga un determinado valor numérico a las palabras que acaban teniendo un significado vibracional. Nuestro nombre tiene una vibración y resuena de una manera determinada, dejando una huella en nuestro campo cuántico. Entonces, bajo esa perspectiva, es vital nuestro nombre para el propósito de nuestra alma en este plano físico. Y también es importante cuál es el nombre activado. Recuerden que hay muchas personas que tienen dos nombres compuestos. Por ejemplo, María Josefina. Entonces, bueno, ahí vemos un nombre compuesto y significa que hay una carga importante allí. Hay personas que tienen estos dos nombres y usan más el segundo que el primero o viceversa. Lo importante es dejar claro que tu nombre vibra en una frecuencia determinada y cada vez que te nombran o te reconoces a través de tu nombre, estás reafirmándote o no en tu existencia. Entonces tu nombre, junto con la fecha de tu nacimiento, te hacen única e irrepetible en este universo. Ahora bien, tu nombre es clave para tu vida. En la Cábala, como lo dije anteriormente, que esta es una filosofía basada en el mundo hebreo, el nombre de una persona es un sello energético de cómo su alma se determina a través de él. El nombre forma parte de lo que en la Cábala se llama Mazal, o sea, la suerte o el destino con el que nacemos. Y si cambiamos nuestro nombre, cambiamos nuestro destino. Por eso hay que pensarlo bien antes de hacerlo. Hay muchas personas que dicen, no me gusta mi nombre, me lo voy a cambiar. O simplemente empiezan a utilizar diminutivos y de repente no se dan cuenta que están quitándole carga energética a su nombre o le están más bien agregando una carga más pesada a la energía que viene incorporada al alma de esa persona. Entonces hay que pensarlo bien antes de hacerlo, porque quizás el efecto no sea el que esperas. De repente a ti te llamaron Jesús cuando naciste, pero te empiezan a decir Chuo. Y de repente para una persona determinada Chuo va muy bien, pero para otra persona no.
y le estás restando una carga energética importante a tu nombre. Tu nombre tiene un peso en vibraciones y cuando pronuncias tu nombre te rescatan al presente, te nombran en una frecuencia divina. Por eso es importante que te identifiques con tu nombre y que sea de tu agrado escuchar cuando te nombran. Los nombres representan nuestra identidad y no es cosa de casualidad, porque capturan nuestra esencia. Los nombres son la llave de nuestra alma. De hecho, muchas personas que puedan estarme escuchando, cuando están bajo hipnosis o bajo algún estado de sueño profundo, cuando lo rescatan con su nombre, la persona de inmediato abre los ojos o viene de nuevo a este plano físico. Y es por eso, precisamente porque tu alma viene identificada con tu nombre. Y aunque sea un nombre que te colocaron tus padres, precisamente eso viene dado por una misión del alma. Eso no es casual. Capturan nuestra esencia, la llave de nuestra alma. Y cuando nos ponen, por ejemplo, el nombre de un antepasado, nos están condicionando a repetir su historia o a duplicarlo por fidelidad inconsciente. Por eso es muy importante, tú que me escuchas y de repente estás en este momento embarazada o estás tomando una decisión de colocarle un nombre a tu hijo o a tu hija, piénsalo bien, porque obviamente los padres son los responsables de determinar el nombre a su hijo, pero allí le estás colocando sin ser consciente de ello una carga energética más de la que le corresponde al alma de ese individuo que van a ser. Entonces es importante tener todos esos aspectos en cuenta antes de hacerlo. De repente le vienes a condicionar, si le colocas el nombre de la abuela a ese hijo, viene ese hijo no solamente con la carga energética que ya viene aplicada para su alma, sino que además le estás condicionando toda la carga energética que vivió la abuela, de repente emociones positivas o negativas que ese individuo va a traer cuando viva, y por fidelidad inconsciente va a tratar de o romper cadenas de la abuela o repetir situaciones que ha vivido la abuela. Esto es un ejemplo que estoy dando para que simplemente vean lo que puede hacer tener el nombre de un antepasado, de algún familiar de tu árbol genealógico, y lo que eso ocasiona en nosotros hoy en día. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un nombre compuesto y mi segundo nombre viene dado precisamente por mis antepasados, y así lo colocaron mis padres. Entonces yo estoy simplemente usando el primer nombre para evitar precisamente la carga energética que vengo arrastrando de esos antepasados a mi presente. Entonces no, ese no es el que voy a usar, estoy utilizando mi primer nombre. Y de hecho es por el que todas las personas me conocen. Entonces bueno, muy interesante este tema. Vamos a una breve pausa y volvemos con más de La Buena Vibra por Radio Sintonía 1420 AM. Sintonizas La Buena Vibra con Carmen Dos Santos. Y estamos de vuelta con más de La Buena Vibra por Radio Sintonía 1420 AM. Y el día de hoy estamos conversando sobre el poder de tu nombre. ¿Sabías entonces que tu nombre posee una gran influencia energética y espiritual? Bueno, tu nombre definitivamente forma parte de tu esencia, tu personalidad, tu existencia. Y este va mucho más allá de ser un simple conjunto de letras y palabras que los demás usan para identificarte. Y en efecto, tu nombre encierra algo mucho más profundo, que tiene que ver precisamente con lo energético, con lo espiritual. Y de hecho, tu nombre influye en ti en todo momento, para bien o para mal, lo aceptes o no lo aceptes. Recuerda que todo el universo es energía, y todo en el universo es energía. Por lo tanto, tu nombre también tiene su propia energía que hace que impacte en tu vida de forma consciente e inconsciente. Entonces, existe un artista chileno y un escritor de psicomagia que de repente algunos de ustedes conocen, que es Alejandro Jodorowsky, que expresó sobre el poder de los nombres en algún momento lo siguiente: nuestro nombre o la forma en cómo nos llaman tiene una influencia poderosa sobre nuestras mentes
El nombre representa una etiqueta simbólica de la personalidad que bien puede ser un talismán o una prisión que nos impide crecer y evolucionar. Y hay bastante de cierto en todo eso que dijo en su momento este artista chileno. Y de hecho nuestro nombre suele ser repetido incesantemente día tras día, por lo que acabamos identificándonos con él plena y totalmente. Aunque hay muchas personas que definitivamente no se identifican con su nombre y es cuando empiezan a recortarlo o mira, llámame de tal manera. A mí no me dicen Ana, sino Anita. Entonces, bueno, ahí vienen las modificaciones que de repente nos están ayudando o no en nuestra realidad. Y también es cierto que nuestro nombre representa una especie de contrato de identidad, el cual puede limitarnos o bien hacernos avanzar en la vida de muchas maneras. Incluso se cree que cuando un nombre tiende a repetirse una y otra vez dentro del árbol familiar, las personas que lo llevan pierden su identidad propia, pues ese contrato de identidad se repite constantemente y con ello se repiten también los destinos, como lo dije yo en el bloque anterior. Es muy importante saber qué tipo de energía, cómo puede repercutir, traer o tener el nombre de otro familiar de nuestro árbol genealógico para cortar los programas que nos condicionan a esa persona. Claro, nosotros no tenemos la culpa de que nuestros padres nos hayan elegido nuestro nombre, pero es importante saber cómo nos podemos manejar en la vida cotidiana si sabemos que la persona que estamos mencionando de ese árbol genealógico, que tenemos nosotros también ese mismo nombre, bueno, me conviene o no utilizar ese nombre. Esa persona fue exitosa para mí, fue un ejemplo de vida, o fue una persona que más bien sufrió demasiado y no quiero esa carga para mi vida en este momento. Entonces, bueno, vamos a ver, dependiendo de lo que cada persona esté viviendo en su momento y, bueno, si me conviene utilizar este nombre o no me conviene. O simplemente empiezo a utilizar diminutivos o lo cambio por alguna otra muy parecida al nombre que tengo. Existen muchos nombres que sí representan muchísima carga energética. Por ejemplo, si llevas el nombre Jesús, si llevas el nombre María, si tienes el nombre Salvador. Imagínate si tu nombre es Clemencia. Entonces, bueno, así como eso, imagínate el nombre Piedad. Hay muchos nombres que ya de por sí tienen una carga bien fuerte para la realidad de algunas personas. Entonces, bueno, imagínense lo que eso ya representa aunado a la carga de la misión del alma de cada una de las personas. Si heredaste el nombre de algún antepasado, no quiero decir que tu vida no va a ser la misma o que estás condenado a los destinos que vivieron tus antepasados, pero sí llevas mucha de esa carga. Todo depende de cómo te sientas con tu nombre y de lo que sabes acerca de tu árbol familiar. Entonces, sí, hay que ser cuidadosos a la hora de colocar nombres a nuestros hijos. Hay que tomar conciencia a la hora de bautizar o dar nombre a un niño, ya que el nombre que se le dé llevará anexado un contrato de identidad. Es por eso que se debe evitar, en la medida de lo posible, colocar nombres de antepasados, exparejas, nombres de personajes históricos o ficticios a nuestros hijos, porque puede provocar, como bien les dije en el bloque anterior, que se repitan ciertos destinos. De hecho, los nombres que se repiten son canales perfectos para los dramas. Por lo tanto, es aconsejable que analices bien tu árbol genealógico y determines si existen nombres que se repiten. Importante también es indagar y analizar lo que esas personas, o sea, tus antepasados, han hecho en sus vidas. Observa si existe algo que han estado repitiendo. Otra cosa que nunca deberás hacer es poner a un recién nacido el nombre de un familiar que haya muerto o desaparecido, o colocarle el nombre de un familiar que se suicidó. Un nombre con esas características lleva consigo una carga energética muy negativa que puede causar repercusiones en la vida de ese niño. Ahora bien, si heredaste el nombre de un antepasado y además sientes que este te afecta energéticamente, puedes hacer lo siguiente. Puedes escribir, esto es una práctica que normalmente recomiendo, escribe tu nombre en un papel, a continuación expresas lo siguiente en voz alta y con autoridad. Expresa el siguiente decreto en voz alta y con autoridad. En esta hora rompo todo tipo de contrato con, y entonces en ese momento indicas el nombre de ese antepasado, y de ahora en adelante decido ser yo mismo o yo mismo. Lo siento, perdón, gracias, te amo.
Hacer esto por varios días eliminará todo tipo de contrato de identidad repetido y toda clase de energía negativa asociada a tu nombre. Así que si este es tu caso, ponlo en práctica y bueno, espero que hayas descubierto algo interesante que quizás desconocías a través de esto, ¿no? Porque pues que te sientas un poco más aliviado energéticamente después de hacerlo. Ahora bien, vamos a una breve pausa y regresamos con más de La Buena Vibra por Radio Sintonía 1420 AM. Sintonizas La Buena Vibra con Carmen Dos Santos. Estamos de vuelta con más de La Buena Vibra por Radio Sintonía 1420 AM y estamos conversando sobre el poder de tu nombre. Decimos entonces, como lo mencionaba en el bloque anterior, que los nombres que recibimos son como contratos inconscientes que en algunas ocasiones limitan nuestra libertad y que condicionan nuestra vida. Entonces, un nombre repetido es como un contrato al que le hacemos una fotocopia. Cuando en el árbol genealógico hay muchas fotocopias, el nombre pierde fuerza y queda devaluado. Entonces sí, definitivamente el nombre tiene un impacto muy potente sobre la mente, sobre la identificación de nuestra personalidad. Y bueno, en algunas ocasiones puede ser un talismán o una prisión que nos impide crecer o evolucionar, o lleva demasiada carga energética y más bien nos perjudica. Entonces, definitivamente eso también lo podemos ver reflejado en los lugares en los que vivimos, que de repente la calle en la que estamos, el país en el que estamos, la urbanización en la que vivimos tienen un nombre en particular, el de un poeta, el de una santa benefactora, el de un descubridor o tal vez en la de un general que es asesino. Imagínense que nada es casual. El mundo es como un espejo que nos refleja y cada vez que realizamos una mutación interior, también cambia nuestro exterior y son señales del universo a veces. Entonces, podríamos decir que los nombres tienen una especie de frecuencia que sintoniza con ciertos receptores. ¿Qué tipo de receptores? Bueno, inconscientemente nos sentimos atraídos por ciertos nombres que reflejen lo que somos. Y a veces son exactos y otras veces están ocultos detrás de máscaras porque solo hay similitudes léxicas o fonéticas y nuestra parte sana y positiva es un receptor que sintoniza con ciertos nombres porque nos hacen gozar y sentirnos seguros. Y nuestra parte enferma y negativa es otro receptor que sintoniza nombres determinados porque hay una intención supraconsciente de resolver el conflicto. Entonces, sí, hay que reflexionar de nuevo en los nombres de lo que hemos atraído a nuestro mundo. Entonces, sí, hay una programación inscrita en nuestro nombre y nuestros apellidos que definitivamente encierran programas mentales que son como semillas y de estas semillas pueden surgir árboles frutales o plantas venenosas. En el árbol genealógico los nombres repetidos son vehículos de dramas, por eso es peligroso nacer después de un hermano muerto y recibir el nombre del desaparecido, porque de alguna forma eso nos condena a ser el otro y nunca nosotros mismos. Entonces imagínate cuando una hija lleva el nombre de una antigua novia del papá, porque se ve condenada a ser la novia del papá durante toda su vida. O un tío o una tía que se suicidaron convierten su nombre durante varias generaciones en vehículo de depresiones. Entonces a veces es necesario para detener esas repeticiones que crean destinos adversos, cambiarse el nombre. Y el nuevo nombre puede ofrecernos una nueva vida. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Si estamos identificando que el nombre que nos está perjudicando no, realmente nos perjudica o no. Y bueno, definitivamente hay muchos ejemplos que nos permiten comprender la importancia del nombre. Como lo dije antes, tener el nombre Jesús, María, incluso hay personas que le colocan a sus hijos Damián o definitivamente nombres que perjudican mucho, son una carga negativa muy grande. ¿Y cómo sé si el nombre que he recibido me perjudica? Bueno, estudiar los nombres del árbol genealógico es igual que acceder al inconsciente, porque en los nombres encontramos muchos secretos. Y es importante ver cómo funciona el nombre que nos dieron. Lo primero es saber la persona que nos nombró. ¿Quién fue? ¿Papá, mamá, abuelo, la hermana? ¿Fue un padrino? Porque el que nombra toma poder sobre lo nombrado. Y no es lo mismo llamarme Micaela
por mi abuela paterna si el nombre se le ocurrió a mi padre para repetir el nudo incestuoso o por mi madre para ser aceptada en la familia de mi padre, dándole una hija clon de su suegra. Entonces, vamos a suponer que mi segundo nombre es Isabel, pero resulta que el que eligió mi nombre fue mi padre. Entonces, imagínate, él está diciendo aquí, yo quiero que mi hija sea un clon de mi mamá. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque puede tener una carga importante en la decisión que alguien tomó. ¿Quién fue el que tomó la decisión? ¿Fue papá? ¿Fue mamá? ¿Fue un padrino? Bueno, eso es importantísimo. Lo otro interesante es ver si de pequeño te gustaba tu nombre o te hubiese gustado llamarte de otra manera. Porque los niños tienen una intuición especial y de alguna manera están desinhibidos en lo que rechazan, precisamente porque saben lo que les contamina. Entonces hay que investigar de dónde viene nuestro nombre, si es de algún familiar. Es bueno analizar su destino, los caminos que recorrió en la vida, porque probablemente venimos a repetirlos. Y bueno, llamarse, como lo dije antes, llamarse como un hermano que murió, es cargar con él toda la vida. Si es de alguien significativo para quien nos nombró, nos caerá la carga de darle a lo que el otro no le dio. Y si es de algún personaje histórico, novelesco, o un personaje de fútbol, o alguna princesa de Mónaco, bueno, viviremos frustrados y fracasados si no seguimos el guión. Si es por algo material, adquiriremos las propiedades de ese elemento. Por ejemplo, si me llamo por la muñeca de mi hermana, me convertiré en su muñeca y ella jugará conmigo, me va a dominar, etc. Y si me llamo por algo inmaterial, tenderé a fines abstractos ideados por nuestros padres, desatendiendo lo real e inconcluso por oposición a ellos. Llegaré a materializar lo contrario a lo que llevo escrito en el nombre. Por ejemplo, llamarse libertad, llamarse paz, llamarse luz. No siempre es sinónimo de ser libre, vivir en paz y tener las cosas claras. Vamos a una breve pausa y volvemos con más de La Buena Vibra. Y estamos de vuelta con más de La Buena Vibra por Radio Sintonía 1420 AM. Estamos conversando el día de hoy sobre el poder de tu nombre. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco también de los diminutivos. Por ejemplo, hay una persona que dice, me llamo Manuel como mi abuelo, pero me dicen Manolito. Entonces han proyectado en ti la figura de tu abuelo, pero tienes prohibido crecer y superarlo. Los nombres compuestos, por ejemplo, me llamo José Luis por mi padre y mi abuelo. Bueno, imagínate si la relación entre ellos era farragosa, o sea, era terrible. Bueno, vamos a tratar de evitar ver cuál te conviene más, porque como decía antes en el bloque anterior, bueno, nuestros antepasados tienen una carga y hay que ver cuál nos conviene utilizar. Vamos a ver, una persona me dice, me llamo María José. Entonces imagínate la catástrofe sexual. Los nombres feminizados o masculinizados, por ejemplo, Mario, Josefa, Carmelo, Paula, corresponden a deseos frustrados de que naciéramos del sexo contrario. Entonces imagínense toda la carga que está allí impresa, ¿no? ¿Por qué no cambiamos de nombre cuando va cargado por cargado, valga la redundancia, por una energía muy pesada que nos inmoviliza? Bueno, nos aterra cambiarnos de nombre ya que tememos que dejaremos de ser reconocidos por nuestro grupo, ya sea familiar o de amistades o de trabajo. Tememos no ser reconocidos ni identificados, no ser amados, que es el mayor temor que tenemos, porque de alguna forma somos seres gregarios y pensamos que podemos morir si nuestro grupo, ya sea familiar, de amistades o de trabajo, nos abandona, lo que es una herencia de nuestro cerebro arcaico. Y metafóricamente, el nombre que nos dan los padres es como un archivo del GPS que nos va indicando caminos guardados en la memoria familiar. Al nacer nos instalan el archivo y vamos deambulando por el mundo por rutas más o menos pedregosas
llenas de obstáculos, pero nos sentimos como en casa, porque ya fueron trazadas por el sistema operativo de nuestro árbol genealógico. Entonces cambiar el nombre es arrojar el GPS por la ventana de tu carro y empezar a ver y a recorrer nuevos caminos, conquistar territorios que nunca fueron archivados en nuestro árbol. Entonces es hacernos cargos de nuestro propio destino. Por eso no digo que te cambies tu nombre a nivel legal, pero sí, si tú ves que no te conviene de ninguna manera ninguno de tus dos nombres compuestos o el único nombre que llevas en tu vida, bueno, cámbialo por un diminutivo. O empieza a llamarte como culturalmente llaman, por ejemplo, Jesús. Bueno, llámate Chuo, porque resulta que todos los Jesús que existen en tu vida, en tu árbol genealógico, bueno, tuvieron una carga muy pesada o arrastraron una herencia muy pesada a nivel de carga energética. Entonces, bueno, si quieres cortar los lazos, puedes hacerlo. ¿Cómo entonces debemos llamar a nuestros hijos cuando nacen? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, si tú estás embarazada y me estás escuchando, puedes pedirle ayuda a tu guía interior, a tu alma. Pídele un nombre en ejercicio de meditación o de visualización, porque obviamente los nombres vienen con nosotros incluso antes de ser concebidos. Es posible que durante la gestación este nombre te llegue al mismo tiempo a ambos padres de forma telepática. Si tienes suficiente capacidad de percepción o intuición, ojo. Si no es así, es el niño el que debe nombrarse más adelante. En el caso de tener que decidir cómo llamar al bebé, el nombre no debe haber existido en la historia del árbol genealógico, ni haber pertenecido a personas o ideales de los que lo nombran, precisamente por lo que hemos conversado en todos los bloques anteriores de este programa. Normalmente llevan cargas muy pesadas de energía y es muy extraño que a tu hijo le coloques un nombre de un antepasado y que esa persona sea totalmente exitosa, porque si fue totalmente exitoso ese antepasado, igual le estás restando carga energética cuando llega ese nombre a tu hijo, precisamente por lo que decía de las fotocopias. Ya fueron sacadas numerosas copias ese nombre en el árbol familiar, en el árbol genealógico, y cuando llega a tu hijo, bueno, resulta que ya no se ve tan bien como estaba antes, ya se ve borroso ese nombre. Entonces, bueno, sí, es muy importante que nos evitemos nombres de antepasados, nombres de exparejas, personajes históricos o personajes de moda. Por ejemplo, la princesa de Mónaco. Imagínate que le coloques Diana a tu hija pensando en la princesa Diana. Bueno, ahí tienes una historia interesante que vas a transmitir a tu hija también. Vamos a una breve pausa y volvemos con más de La Buena Vibra por Radio Sintonía 1420 AM. Sintonizas La Buena Vibra con Carmen Dos Santos. Estamos de vuelta con tu programa La Buena Vibra y estamos conversando el día de hoy sobre el poder de tu nombre. ¿Qué podemos hacer entonces con nuestro nombre para resumir, para cerrar definitivamente? Si nos encontramos que nuestro nombre encaja con algunos puntos de los que yo hablé en los bloques anteriores de este programa, bueno, podemos hacer que nos empiecen a llamar por nuestro segundo nombre, si este segundo nombre tiene una carga energética mucho menos pesada que nuestro primer nombre, si tienes un nombre compuesto. Por ejemplo, Dolores Carolina. Si te llaman de pila Dolores y ya por sí el Dolores trae una carga muy fuerte, podemos hacer que empiecen a llamarte Carolina o el segundo nombre. O por ejemplo, Carlos Antonio, donde Carlos se repite en generaciones con ancestros de un destino muy trágico. Bueno, comenzar a llamarnos Antonio no es fácil, pero de una manera poco a poco comenzamos a reprogramar. Por mi segundo nombre y solamente en el trabajo me llaman por mi segundo nombre, pero resulta que el segundo nombre es el que tiene mayor carga a nivel de mi árbol genealógico. Bueno, no te conviene, precisamente por todo lo que viene arrastrando allí. Resulta que uno de tus antepasados, que es el que te transmitió a ti ese segundo nombre, tuvo
pérdidas económicas muy graves, o perdió negocios, perdió oportunidades laborales, le quitaron la sociedad de su negocio o le quitaron su local. Imagínate que en el trabajo resulta que a tu jefe le gusta llamarte por tu segundo nombre. No, señores, empiecen a reprogramar, y usted muy adecuadamente y educadamente le dice a su jefe: discúlpenme, pero es que a mí me encantaría que usted me empiece a llamar por mi primer nombre. Sin entrar mucho en la discusión, sin entrar mucho en profundidad sobre el conocimiento de lo que esto implica, pero poco a poco vas reprogramando y de esa manera te vas fortaleciendo en lo que es la misión de tu alma. Yo estoy convencida que todos ustedes saben que el nombre que tienes, que transmite una carga positiva, es el que realmente apoya la misión que tienes en tu alma. Tú lo sientes muy en lo profundo de tu ser, que eso es así. El nombre que tienes, que tiene menor carga energética, para ti es el que te ayuda a evolucionar. Y yo sé que todos ustedes lo saben. Entonces, bueno, vamos a empezar a reprogramar porque podemos hacerlo. Y si sabes que primer y segundo nombre te castigan de alguna manera, bueno, elimina eso y empieza a utilizar un diminutivo. Oye, me gustaría que me llamaras, no sé, Anita. O me gustaría que me llamaras Carmencita, qué sé yo. Bueno, vamos entonces a cerrar el programa. Les esperamos el próximo lunes de 8 a 9 de la mañana con mucho más de La Buena Vibra por Radio Sintonía 1420 AM. Vamos con los créditos de cierre. En la gerencia de la estación, la señora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En la edición y montaje, el señor Lerbert Guzmán. En los controles técnicos, Giancarlos Durán. En la asesoría de producción, Víctor Nieves de @VN Medios. Y en la producción y conducción de este espacio, quien les habla, Carmen Dos Santos. Les esperamos el próximo lunes a las 8 de la mañana con mucho más de nuestro programa La Buena Vibra, Radio Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM presentó La Buena Vibra, Carmen Dos Santos.